Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En este video desarrollaremos la parte final de la teoría de gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos en matemática que la ecuación de una línea recta tenía esta forma. Cuando la comparamos con nuestra fórmula para un movimiento rectilíneo uniforme, la cual se ha deducido de videos anteriores, se puede caer en la cuenta que efectivamente esta fórmula representa una línea recta, ya que sus variables principales, que son la posición y el tiempo, están elevadas a la 1, obsérvalo acá, tal como sucede en la ecuación de una línea recta matemática, donde sus variables x y y están elevadas a la 1, y por ello sabíamos que se trataba de una línea recta. Al efectuar la comparación de estas dos fórmulas, caemos en la cuenta que en el eje y, en el eje vertical, vamos a representar la posición, mientras que en el eje horizontal, en el eje x, vamos a representar el tiempo. Y cuando comparamos estos dos valores acá, caemos en la cuenta de que la pendiente de la recta siempre va a ser la velocidad. Y al comparar este otro valor, recuerda que en matemática esta b representa el corte con el eje y. Entonces la posición inicial, en nuestro caso de física, será el corte con el eje vertical, con el eje que en matemática llamábamos el eje y. Así pues podemos escribir este resumen que visualizas en la parte superior. En el eje vertical vamos a representar la posición. La pendiente de la recta siempre será la velocidad, en el eje horizontal siempre vamos a representar el tiempo y finalmente el corte con el eje vertical siempre coincidirá con la posición inicial del movimiento. En pantalla visualizamos los tres posibles gráficos. ¿Por qué solo tres posibles gráficos? Porque en el primero de ellos la pendiente es positiva. La pendiente, que ya sabemos que es igual a la velocidad, es positiva. La recta tiene esta inclinación, una inclinación en aumento. En el segundo de los casos, la pendiente es negativa, es decir, la velocidad acá es negativa y la inclinación será disminuyendo. Observa, bajando. Y en el último de los casos, la pendiente es igual a 0, es decir, que en este caso la velocidad es nula. Nuestro móvil se encontrará en reposo, no tiene movimiento. Y por supuesto el corte con el eje vertical será la posición inicial, siempre, en cualquier caso. El corte con el eje vertical es la posición inicial. El corte con el eje vertical es la posición inicial. Muy bien, cuando tengamos una gráfica de la posición con respecto al tiempo y visualicemos que la misma está compuesta por líneas inclinadas, bien sea así o así, caeremos en la cuenta de que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme inmediatamente. Vamos a repetir esta conclusión que es muy importante. Cuando en un gráfico posición-tiempo observemos líneas rectas inclinadas, inmediatamente debemos concluir y saber de que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, donde la velocidad es constante, no varía. Inmediatamente debes concluir eso al observar líneas rectas inclinadas en un gráfico posición-tiempo. Y justamente como se trata de líneas rectas, estas siempre tendrán una inclinación con respecto al eje horizontal. Vamos a llamar ese ángulo tita. Vamos a acomodar este tita, vamos a colocarlo mejor. Así. Tita. Muy bien. Recuerda de matemática que la pendiente de una recta se calcula de dos maneras. Una de ellas es calculando la tangente de ese ángulo tita. Y ya sabes que la pendiente de esa línea recta coincide ¿con quién? Con la velocidad, siempre. Con esa velocidad que sabemos que es constante, porque se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué sabemos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme? Porque al visualizar la representación gráfica del fenómeno físico, observamos que se trata de una línea recta, ojo, en el gráfico posición, tiempo. Pero también hay otra manera de calcular la pendiente. En matemática, cuando teníamos dos puntos por donde pasa la recta, vamos a suponer que esos dos puntos son x1, y1 y x2, y2, ¿qué hacíamos para calcular la pendiente de la recta con estos dos puntos? Lo que hacíamos era aplicar la siguiente fórmula. Restar las ordenadas, es decir, las coordenadas en y dividir entre la diferencia de las coordenadas en x. Esto lo hacíamos en matemática. Ahora en física vamos a hacer algo semejante. Tendremos también dos puntos cualquiera, pero como en el eje X se dibuja el tiempo, vamos a llamarlo t1, coma, y como ahora en el eje Y, en el eje vertical, graficamos la posición, vamos a llamarlo x1. Y tendremos otro punto cualquiera que pertenece a la recta, por ejemplo, el punto t2, tiempo 2, con una segunda posición. ¿Y qué vamos a hacer con esos puntos? Aplicar esta misma fórmula de pendiente. Así, la pendiente será igual a
la diferencia de las ordenadas, es decir, de las coordenadas verticales que son x2 menos x1 y dividir entre la diferencia de las coordenadas en el eje horizontal, que en este caso son tiempo 2 menos el tiempo 1. Observa la semejanza. Se está aplicando para calcular la pendiente en física, acá, la misma fórmula que utilizábamos en matemáticas. La diferencia de las coordenadas en el eje vertical, la diferencia de las coordenadas en el eje vertical, dividido entre la diferencia de las coordenadas en el eje horizontal, la diferencia de las coordenadas en el eje horizontal. Y siempre recuerda que la pendiente coincide ¿con quién? Muy bien, coincide con la velocidad, de tal forma que podemos borrar esta m y colocar v de velocidad, porque la pendiente de la recta siempre será igual a la velocidad. De tal forma que cuando en un gráfico posición-tiempo se trate de una línea recta, su pendiente será la velocidad y la calcularás de esta manera. ¿A qué te recuerda esta fórmula? ¿Te recuerda algo? Muy bien, ¿sí? Así calculábamos la velocidad media. Pero como estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea, porque justamente la velocidad es constante. Y siempre recuerda que el corte de la línea con el eje vertical, este corte que está acá, este punto, siempre coincide con la posición inicial del móvil. Siempre. Muy bien, vale mencionar la siguiente información en un gráfico físico. Siempre el eje horizontal, el eje T, estará dibujado desde el origen de coordenadas hacia los valores positivos. Es decir, estos valores hacia acá, los cuales son negativos, nunca nos interesarán. ¿Por qué? Porque el tiempo nunca es negativo. Ahora bien, el gráfico velocidad-tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme siempre serán rectas paralelas al eje del tiempo. Siempre, obsérvalo acá, siempre son líneas paralelas al eje del tiempo, es decir, siempre son líneas horizontales. Así siempre se dan los gráficos velocidad-tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. De tal forma que de ahora en adelante, cuando usted observe un gráfico velocidad-tiempo y visualice que el mismo se trata de líneas rectas horizontales, inmediatamente concluirá de que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Y el área encerrada bajo esta recta horizontal entre dos intervalos de tiempo, por ejemplo, entre un tiempo t1, un tiempo inicial y un tiempo final, esta área, este rectángulo, el área de ese rectángulo, siempre representará la distancia recorrida por el móvil. Siempre. La distancia recorrida por el móvil. El espacio recorrido. Muy bien, cerremos este video observando un sencillo ejemplo. En pantalla se muestran tres elementos. En la parte superior, el sistema de referencia, el cual hemos utilizado en diferentes ejercicios. En la parte izquierda, acá, observamos la ley que se cumple en un movimiento rectilíneo uniforme, donde recuerda, X significa posición final, X0 posición inicial, V es la velocidad o rapidez y T es el tiempo. Y además observamos dos planos. En el primero de ellos vamos a graficar la posición, donde los valores de estos vendrán dados en metros, y en el eje horizontal representaremos el tiempo en segundos. Igual para la velocidad vendrá en metros sobre segundo y el tiempo en segundos, es decir, trabajaremos en unidades internacionales. Vamos a suponer que se te da esta recta. Observa este gráfico posición-tiempo. Y se te pregunta, ¿cuál es la posición inicial de ese vehículo? La posición inicial de ese vehículo es acá, en -3, porque es el corte con el eje vertical. De tal forma que el vehículo inicialmente se encontrará acá, observa, en esta posición en -3. Allí se encuentra el vehículo cuando comenzamos a medir el tiempo, es decir, cuando nuestro cronómetro está en 0 y lo presionamos. Y si te pregunto, ¿cuál será la ley o fórmula que rige este movimiento? Es decir, esta que está acá, ¿cuál será? ¿La puedes escribir? Por supuesto, dirías X es igual a la posición inicial, que ya sabemos que es -3, más la velocidad. ¿Pero cómo calculamos la velocidad? Te acabo de decir que la velocidad la podemos calcular con la siguiente fórmula, restando una posición final menos una posición inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Para ello seleccionas dos puntos cualquiera de la recta, dos puntos cualquiera, los que tú desees. Por ejemplo, voy a seleccionar este punto, que es el punto inicial. Las coordenadas de este punto son conocidas, y la coordenada de otro punto cualquiera, por ejemplo, digamos de este punto. Las coordenadas de este punto también son conocidas. Así, nuestro punto T1, X1
sería el siguiente, este que está acá. Este sería el punto 1. ¿Cuál es la coordenada en el tiempo? 0. ¿Y cuál es la posición inicial? Menos 3. Y nuestro punto t sub 2, x sub 2, punto final, es otro punto cualquiera de la recta. En este caso hemos seleccionado este como el punto número 2. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto 2? En el eje del tiempo es 4 y en el eje de la posición, el eje vertical, es 5. Ahora simplemente aplicamos la fórmula de velocidad. La diferencia de las ordenadas, es decir, x sub 2 menos x sub 1, x sub 2 menos x sub 1, dividido entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Ojo con este detalle, este menos es el menos de la fórmula, ojo con eso. Y por supuesto, como x sub 1 es negativo, acá se visualiza, es menos 3, se coloca acá menos 3. Ojo con ese detalle. ¿Y a qué sería igual esto? Menos por menos es más, quedaría 5 más 3 dividido sobre 4 menos 0, que es 4. Pero 5 más 3 es 8 y 8 dividido entre 4 es 2. ¿2 qué? 2 metros sobre segundo. Esta sería la rapidez. Vamos a abrir más espacio para colocar nuestra rapidez, de tal forma que acá, en la ley o fórmula, colocaríamos la velocidad vale 2 por el tiempo que esté. Y esta sería la ecuación de esta línea recta, de esta que se observa acá, graficada. ¿Y cuál sería la gráfica de velocidad para este móvil? Como ya conocemos la velocidad es igual a 2 metros sobre segundo. Simplemente dibujamos una línea horizontal para el valor de v igual 2, es decir, para este valor. Aquí la velocidad vale 2. Vamos a dibujar una línea horizontal. Allí se visualiza. Este sería el gráfico de la velocidad para esta situación. Supongamos ahora que una persona desea conocer qué distancia recorrió el móvil desde un lapso de tiempo de 1 segundo hasta 5 segundos. ¿Lo puedes saber de este gráfico? Sí, ubica el rectángulo, este que se visualiza acá, y calcula el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo le proporcionará la distancia total recorrida. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. En este caso, ¿cuánto vale la base? Sería esta distancia horizontal, de aquí a aquí. ¿Cuánto vale esa distancia? 5 menos 1, 4. Multiplicado por la altura. La altura es esta, de aquí a aquí. ¿Cuánto vale esa altura? 2. Acá se observa, esa altura vale 2. ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. 8 metros. Esta es la distancia que ha recorrido en un lapso de 4 segundos. Porque 5 menos 1 es igual a 4 segundos. En este lapso de tiempo ha recorrido una distancia de 8 metros. ¡Excelente! No te pierdas nuestros próximos videos donde estaremos resolviendo diferentes situaciones de ejercicios sobre gráficos en el movimiento rectilíneo uniforme. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.